Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un segmento más de Seguridad y Defensa con Jaime Fernando Valencia. Hoy voy a tocar un tema de bastante actualidad y tiene que ver con la incertidumbre por la que atraviesa el país, debido a los sucesos que ya todos conocen ampliamente y divulgados por todos los medios de comunicación. Pero a raíz de todas esas noticias, se crea un clima gris y de bastante incertidumbre entre todos los colombianos. Y surgen teorías y surgen preguntas que yo voy a traer aquí a colación de posibles eventos. Esto es más que todo con ánimo más académico, de discusión, que cualquier otra cosa. ¿Podría haber un golpe de Estado en Colombia? Podría ser. ¿Podría haber dictadura en Colombia? Posiblemente también. ¿Podría terminar el presidente actual su cuatrenio? También. Lo cierto es que Colombia no tiene en su ADN golpes de Estado de países como Argentina, Perú, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Salvador, Guatemala, entre otros. Colombia vivió sí algo parecido por culpa de la lucha bipartidista en 1953, cuando por la inviabilidad de un estado de gobierno de Laureano Gómez en ese entonces y las recurrentes insinuaciones de Urdaneta, otro Urdaneta, nefasto Urdaneta. Acordemos que el primer Urdaneta se da la orden para fusilar a José Padilla. Pues aquí tenemos a otro Urdaneta que también trata de incidir para que apresen y destituyan al general Gustavo Rojas Pinilla. Esa violencia generada desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán desde 1948 y obviamente, como decía, las pésimas decisiones tomadas por Laureano Gómez, pues llegan a un momento tan tenso que sucede algo que en la historia de nuestro país no se ha mencionado como un golpe de Estado, porque llegó un momento en que Laureano Gómez le dice a Urdaneta, entonces gobierne usted, y cuando traen ya prácticamente detenidos desde un batallón de Bogotá, luego de llegar de Antioquia al general Gustavo Rojas Pinilla, delante de Urdaneta, Laureano Gómez dice, para que gobierne usted prefiero que gobierne el general Rojas Pinillas. Entonces no fue un golpe de Estado, Laureano Gómez le entrega el poder pacíficamente al señor teniente general Gustavo Rojas Pinillas. Él comienza su periodo presidencial con la frase de no más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político, paz, justicia y libertad. Pero lastimosamente pues tuvo que entregar el mandato 4 años después ante la presión de algún sector de empresas y se unieron el Partido Liberal y el Partido Conservador, que venían de ser enemigos acérrimos, para quitarle la presidencia al general Rojas Pinilla. Y ahí en adelante nace lo que se conoce como el Frente Nacional. Es decir, 4 años gobierna el Partido Liberal, otros 4 años el Partido Conservador, vuelve y sigue el Partido Liberal y así sucesivamente. Si pudiera haber una dictadura en Colombia, sí, muchos países han pasado de la democracia a la dictadura. Por colocar un caso cercano aquí al lado, Venezuela, y no de ahora, sino lo que sucedió con Carlos Delgado Chalbao. Estamos hablando de 1948 al 50, luego Germán Suárez Flamerich, 1950 al 52, y Marcos Pérez Jiménez, del 52 al 58. Y su presente, que es tildado de dictadura. O sea, Venezuela conserva en su ADN golpes de Estado. O sea, hoy en día no podemos llamarnos a la sorpresa si es un país que ya ha pasado en décadas pasadas por estos mismos procesos. Lo preocupante de pronto de esta hipótesis en el presente es la generación de tanta incertidumbre que se crea ante el futuro de la aprobación de las reformas planteadas por el Ejecutivo.
Estamos hablando que hay reformas planteadas en materia de salud, se está haciendo lo del régimen pensional y también obviamente el laboral, que son, digamos, como el tridente fundamental de este gobierno, pero también se han dado cuenta que han presentado demasiados proyectos que ellos mismos no van a poder cumplir en la presente legislatura. Y lo otro que preocupa a todos los colombianos, que se está mirando de reojo y bastante de cerca, la famosa política de paz total, que se están llamando a todos los grupos criminales habidos y con desespero de hacerlo, que cometen errores con anuncios que no son consensuados entre las dos partes, negociaciones que terminan dilatándose y obviamente de alguna manera, entre comillas, arrodillando y doblegando al Estado al mismo nivel de estos grupos irregulares, cuando lo correcto es combatirlos, exterminarlos o neutralizarlos, que es lo que debería ser, lo que dice la Constitución de Colombia. Pero ante una posible dictadura surgen todas las teorías del caso. Nuestro país pues ha sido garantista 100%. Si ustedes miran la Constitución, de sus 300 y algo artículos que tienen, el 90% son derechos. Obligaciones son muy pocas las que hay. Y volviendo a estos acuerdos de paz que se hacen, que no son públicos en el 100%, solamente la prensa menciona o le dan a la prensa que hable sobre lo convencional, y suponiendo en estas teorías ficticias, valga la redundancia que estamos hablando y tomando en esta oportunidad, que ocurra algo parecido a Laureano Gómez y deba asumir un militar, y en este caso el presidente de turno obviamente se quiere atornillar al gobierno y utiliza estas organizaciones como mamparo, como escudo, ¿sí? Después de haberles prometido el oro y el moro, ¿sí? En caso de que sucediera algo que impidiera que la dictadura llegara a nuestro país. Eso puede ser una de las muchas posibilidades también. Utilizar ya a estos grupos criminales como ejércitos usurpadores o criminales, para tratar de contrarrestar la acción del ejército legalmente constituido. Además, pues dentro de todas las cosas que en este momento plantea el gobierno, es subvencionar al ELN, ¿sí? Desde un fondo que se cree para pagarle por anticipado las extorsiones y secuestros que este grupo criminal harían en un aparente proceso y conversación de paz, ¿sí? Entonces eso es pagarle anticipado los secuestros y las extorsiones. Es traído de los cabellos por donde usted lo mire, pero el gobierno es el que está dando en este momento esas puntadas, y obviamente la incertidumbre crece todos los días dentro de la población. Yo me cuento entre ellos, me surgen interrogantes como colombiano que soy, y obviamente eso no nos puede alejar de hacer estas posibles teorías de lo que puede llegar a suceder en el país. ¿Sí? Alinear a estos grupos terroristas como un ejército usurpador. Además ahora se están hablando de asambleas populares, llamando al pueblo a la calle, a que el pueblo sea el que decida, o sea, en un discurso muy popular, ¿sí? Tratando de enajenar la mente de aquellos débiles, sobre todo de los jóvenes, de los muchachos que no leen, que no saben de historia y que no quieren capacitarse, digamos, en temas de legislación, de historia colombiana, para saber de dónde vienen y surgen las cosas, por qué se nace esto, por qué sale. No, simplemente ellos reciben lo que quieren, los titiriteros del caso, hilar con estos jóvenes para que hagan en masa, en muchedumbre, ¿sí? Lo que en el Senado o en el Congreso sus políticos elegidos no podrían o no pueden hacer.
Es sencillo, es así de ese tamaño como tal. Eh, Esos grupos terroristas llamados, sí, es obviamente eh, un discurso que ya hemos escuchado antes, o las asambleas populares es un modelo ruso-chavista. Comenzó en Rusia hace muchos años, luego Chávez lo adopta en Venezuela y ahora estamos escuchando esas mismas palabras en el presente gobierno. Eh, digamos que se habla de un golpe blando, pero en realidad yo no estoy viendo que aquí se esté dando un golpe blando, porque es que son tantas omisiones, tantos descalabros en materia de políticas de gobierno y escándalos de su mismo partido, originados al interior también de sus mismas coaliciones y sus mismos grupos políticos. No tiene que ver para nada con la oposición, no tiene que ver para nada con el señor Uribe, porque siempre lo sacan a relucir, sino que ellos mismos se han encargado de pelar el cobre, digámoslo así. Pero de parte de lo que más teme uno es que ese golpe blando se vuelva en realidad un golpe de parte del Ejecutivo a nuestra Constitución para acabar la democracia. Lo de los acuerdos con grupos de extrema izquierda, de criminales considerados delitos para no saturar las cárceles, según el razonamiento ejecutivo, ya no serán delitos para hacer frente a un posible golpe de Estado. Recuerden que se ha mencionado a Maduro en posibles aportes a las campañas presidenciales y tendría bastante asidero. Sería un tercero interesado en que eso suceda. Venezuela en el momento está empobrecido y con una inflación llegando al 500%, endeudado hasta el cuello con China y Rusia, que le respiran al cuello, todos los días le cobran. Pues obviamente a Venezuela y a Maduro le interesa pagarle a estos países con recursos de nuestro país, además de una excelente posición en la parte norte del continente suramericano, georreferenciando un lugar estratégico. Obviamente, como ellos están acostumbrados a colonizar otros países para colocar sus bases, como lo han hecho en el continente africano, en la península de Crimea, islas del Pacífico, entre otras. Se deben de estar frotando las manos al observar los dos océanos, las riquezas de oro, piedras preciosas, metales, hidrocarburos que existen en nuestro país. Y por qué no darle apoyo militar a la posible dictadura, para que todas esas riquezas se transfieran a sus deudores. También tendrían que mirar, o se podría mirar con bastante recelo, el problema de bienestar de las fuerzas militares que el gobierno está adelantando actualmente. O sea, bien por un lado, pero si la intención de ese bienestar es hacer lo que hizo Chávez en Venezuela, que sabiendo que las filas militares de las fuerzas bolivarianas no le iban a funcionar, lo que hace es de alguna manera, entre comillas, comprarlos. ¿Cómo? Lo primero que hace es doblarles el sueldo. Segundo, ellos tienen patente de corso para adquirir vehículos, casas sin cuota inicial. No en vano en Venezuela hay más de 2000 generales en ese país, con sueldo obviamente de general. Y la tercera hipótesis que estamos planteando en esta charla es que el presente gobierno termine su cuatrenio y sus alfiles negocien las mermeladas con la oposición o los que se han apartado de la bancada de gobierno y cedan de parte y parte, aprobando las reformas que el gobierno pretende aprobar. Se alejaría de pronto por un año los negros nubarrones que hay en el momento, pasando a grisáceos. Los otros años que faltarían, si se dedica a hacer de transición e implementar programas que favorezcan a la población, servicios básicos, mejorar la educación, implementar medidas precisas y recias en materia de seguridad rural y urbana, fortalecer la salud, que serían los tres factores importantes del gobierno, podría terminar sin grandes sobresaltos, a no ser que entre sus coaliciones y partido de gobierno sigan exponiendo casos de corrupción que afecten obviamente los intereses políticos del Estado y en general del Ejecutivo.
En esas tres ópticas ficticias generadas por la incertidumbre del presente y de los hechos que afectan directamente al señor presidente y sus más allegados, es que la mayoría de los colombianos nos estamos moviendo en el ir y venir de contubernios en calles, oficinas, hogares y cuanto círculo de amistades se reúne para buscar alguna posible respuesta lógica a todas estas dudas. Este país, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, sabrá medir las consecuencias de la falta de una posible democracia o transición a otro régimen. Ya en nuestro ADN está configurado para vivir solo en esa línea. Otro régimen solo desataría una guerra civil sin proporciones. Bueno, espero crear inquietudes en ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad en las charlas de seguridad y defensa con Jaime Fernando Valencia. Muchas gracias.